O sea, la idea es que en esta clase todos podamos estar compartiendo un poquito qué fue lo que aprendí, qué fue nuevo para mí, todas esas cosas también. Si quedó alguna pregunta, podemos estarla compartiendo aquí en conjunto. Entonces, ese es el plan de hacer estos días. Entonces, eh, lo que quisiera yo es que sea participativo, no que no quiero venir yo a dar otro estudio más. Sí, me gustaría al final quizás hacer como un repaso o ir haciendo el repaso mientras están las preguntas, pero me gustaría invitarles a ustedes a poder estar participando. Entonces, eh, la primera sección que vimos, el primer video tiene que ver con la introducción y nos presentaba Raúl Ferrero ahí acerca de la importancia, ¿no? ¿Por qué tenemos que estudiar Cristología? Entonces me gustaría que me compartan un poquito qué entendemos por Cristología, qué es la Cristología para ustedes. ¿Quién quisiera compartir? Pues adelante, Fernando. Ahí veo tu mano nomás. A mí me encanta esta materia porque, aunque sabemos que Dios es 100% Dios y 100% hombre, en esta parte nos vamos a enfocar al hombre. Y eso explica Ferrero. Ese es en conocer a Cristo como hombre. Ok. No solamente, bueno, en la materia propiamente vamos a entender las dos, o tratar, porque es algo imposible de entender, esa dualidad de Cristo, que propiamente incluso la palabra dualidad no lo explica, porque dualidad sonaría como que dos partes divididas, pero Cristo no está dividido, Él es 100% hombre, 100% Dios. Y vamos a entender a Cristo así como ser humano y también lo vamos a ver como Dios. Entonces, ¿alguien más? Sí, adelante, Héctor. Nada más quiten el silencio de su celular. Y bueno, yo con lo que le entendí ahí a Ferrero era de que es la rama de la teología que es la vida de la persona, que es la teología que es la que estudia la persona de Jesucristo. Sí. Muy bien, Héctor. Así es. No lo explicó todavía, pero ¿qué entendemos ahí? No. Cristología, en un momento hablaba acerca de cuando explicaba la psicología, que son dos palabras. Cristología también lo es. Cristo y logos. O en otras palabras, logos tiene que ver con discurso y la palabra, o sea, sería como el discurso de Cristo, el estudio de Cristo. Eso es cristología. Muy bien, Héctor. ¿Alguien más? Bueno, también dijo esta persona que cristología era estudiar teología. ¿Por qué dijo eso? Teología, básicamente, la teología es el estudio de Dios. Y ya sea que estudiemos, ahí conocemos la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada una tiene una rama de la teología específica. Por ejemplo, en la cristología estudiamos a Dios el Hijo. Otras dos materias que son independientes es la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, y la teología propia es la persona misma de Dios. Y propiamente ahí también a Dios el Padre. Pero esas serían por eso cuando estudiamos cristología, realmente estamos estudiando una rama de la teología. Ok. En la introducción también nos hablaba acerca de algunas actitudes del estudiante de la teología. Entonces a mí me gustaría invitarles a compartir. No sé si alguien las tiene anotadas ahí, cuáles son las 6 actitudes y alguna que les haya sido
particularmente llamativa o algo? Bueno, yo tengo las 6, que era la primera, era procurar el espíritu de sabiduría, que era orar y creer y crecer en el conocimiento de la persona de Cristo. La segunda era debo procurar ser como los habitantes de Berea. La tercera, que era escudriñar e investigar las escrituras, no nada más lo que me digan, sino que yo lo escudriñe, que yo verdaderamente lo vea en la palabra de Dios. La tercera era, debo amar la verdad de Dios, que debo de aferrarme a la verdad de Dios, como lo dice en Proverbios 23:23. La cuarta, debo tener la suficiente humildad para reconocer mis propios errores denominacionales, que ese no le entendí mucho, porque errores denominacionales. Ahorita lo explico. La quinta, debo distinguir siempre entre lo que es una declaración bíblica y lo que es una conjetura bíblica, que eso sí es muy importante, la verdad. Y la sexta, debo tener prudencia y firmeza para sostener mis convicciones, pero siempre respetando al prójimo. Muy bien, gracias, Lili. Algo que te haya llamado la atención, ahorita quizás te ayuda a contestar un poquito el de los errores denominacionales, pero alguna que te haya gustado. La que me gustó fue, debo tener prudencia y firmeza para sostener mis convicciones, pero siempre respetando al prójimo. Yo siempre he oído que dicen, Dios no necesita un abogado, Dios no necesita quien lo defienda, Dios se defiende solo. Entonces, pues sí, aquí que dice que tenemos que tener prudencia y firmeza, respetando al prójimo, pero a veces el prójimo se pasa de listo, a veces yo he tenido a veces esas charlas, y a veces como que hasta insultan a Cristo, como que me cuesta mucho trabajo respetar las sandeces que a veces dicen de Cristo, y pues sí, le pido a Dios que me dé mucha paciencia muchas veces en eso. He tratado 2 que 3 personas que sí me han sacado de quicio, pero pues no es que la respete, simple y sencillamente creo que respeto más a Dios y me respeto más a mí, y prefiero terminar ahí la conversación. Fíjate que algo que mencionas es muy interesante. Hoy en día se está enseñando algo que se llama la nueva tolerancia. Y eso es algo que se está haciendo cada vez más común. El hecho de que tú tienes que respetar las ideas de los demás significa que tú tienes que aceptarlas como ciertas. Y aquí, fíjate que las dos, esto es importante, el respetar a la persona, yo venir y compartir, por ejemplo, el evangelio, lo cual yo asumo como verdad. Cuando yo lo comparto, lo puedo hacer con respeto, pero ese respeto no significa que tengo que entender que que las posiciones de la otra persona sean ciertas sencillamente porque así lo cree, que esa es la nueva tolerancia. Entonces, respeto significa no atacarlos, no... sí, Lili. No, lo que me refiero es que no es que atacarlos, sino que cuando tú te callas y les dices, está bien, no hay problema, ellos piensan que ganaron, que ellos tienen la razón, por eso te callas tú. A veces pasa, pero aún el señor aquí mismo guardó silencio cuando la gente no entendía. Y desgraciadamente sí hay que decirlo. Fernando. Sí, me vino a la memoria un pasaje del Señor en el que cuando manda a los discípulos y les dice que llega el momento en que sacudan sus sandalias y salgan de ahí, ¿no? Y hoy en día el respeto, por lo que decía la hermanita, el respeto no significa que aceptamos. Un mandamiento que nos marca el Señor es que amarás al prójimo como a ti mismo, pero eso no quiere decir que aceptemos, ¿no? Y al final a nosotros nos queda nada más abrir la palabra, de los corazones se encarga Dios. Así es. Mencionaba también algo Lili respecto a el punto que decía que debo tener la necesaria humildad para reconocer mis propios errores, y hablaba de errores denominacionales. Cierto.
en cualquiera de los puntos de la doctrina, cuando estudiamos la Biblia, una de las actitudes que tenemos que tener ante la Biblia es reconocerla a la Biblia como la autoridad. Y muchas veces nosotros llegamos con ciertos prejuicios, con las cosas son así porque así las entendí siempre, porque así me las enseñaron siempre. Entonces, cuando hablamos de reconocer mis propios errores, y mencionaba ahí denominacionales, es quizás mi denominación, vamos a pensar, yo soy bíblico, mi denominación enseña esto así. Y aquí se trata, es imposible realmente venir y decir, yo me estoy despojando de todos mis prejuicios. Tenemos que reconocer que hay prejuicios y que hay presuposiciones. Y muchas de esas son válidas. Cuando yo abro la Biblia presuponiendo y presuposiciones que es la palabra de Dios. Pero si una persona abre la Biblia diciendo, no, este libro es mentira y está cerrado en eso, entonces siempre tenemos que tener, cuando estudiamos la Biblia, tenemos que ser hasta cierto punto también, hacer preguntas, ser algo escépticos aún a nuestras propias posiciones y querer encontrar desde la misma Biblia las respuestas. Que yo no voy a creer quién es Cristo de acuerdo a lo que me dijo mi pastor. A mí me pasó. Cuando yo me convertí, pues en una ocasión, siempre que sí, católico, y en una ocasión alguien me preguntó, y bueno, ¿cómo sabes que Cristo es Dios? Y yo no, pues porque Él es Dios, para mí era obvio que era Dios, era mi presuposición, pero yo solamente tenía eso, una presuposición, yo no podía defenderla con la Biblia, yo no conocía la Biblia. Y mi respuesta es porque así me lo han enseñado, así lo dice el pastor, eso dice la Biblia, creo, ¿no? Entonces, ese es el punto. Yo no puedo tener unas presuposiciones basadas solamente en alguien lo dijo. Yo voy al cielo porque el pastor me lo dijo. No, o sea, yo tengo que ir a la Biblia. Y como cristianos sí tenemos esa base. La Biblia es la autoridad. No sé si me explico aquí en esto, si hay preguntas y respondí un poquito tu pregunta, Lili. Sí, ya quedó claro. De hecho, el mismo predicador lo decía, que nosotros, Pablo, bueno, cuando estaba en la iglesia de Berea, ellos eran mejor que los tesalonicenses porque ellos no creían en lo que decían, sino escudriñaban ellos para poder saber qué era la verdad. Ok, así es. En cuanto a eso, alguien más de los que no han hablado, ¿qué entienden ustedes con lo que hacía la iglesia de Berea? Es interesante. Pablo llegó a varias ciudades y algunos directamente se opusieron a Pablo, lo querían apedrear, pero dice que los de Berea eran más nobles porque cada día ellos iban y escudriñaban en la palabra de Dios para ver si estas cosas, o sea, lo que Pablo enseñaba, era así. La pregunta que me gustaría que invitarlos a participar es, ¿por qué creen ustedes que los de Berea iban a la Biblia a ver cada día si estas cosas eran así? ¿Quién nos, les invito a platicar ahí? De hecho, está en Hechos 17:11. A ver, Fernando, te levantaste la mano por ahí también. Ahorita No dejamos. confiaban en el hombre, por supuesto. ¿Mande? No confiaban en el hombre. Ok. ¿Algo más para añadir a eso? Tiene que ver con el ánimo de, buenas tardes, tiene que ver con el ánimo de la búsqueda de la Biblia y la certeza de principios bíblicos. Es la disposición que se tiene para investigar, leer y profundizar en la Biblia y de esa manera te da la posibilidad de contestar un poco mejor. Siempre buscar en la Biblia la respuesta. Y eso es lo que se ve en el caso. Muchas gracias, Carlos. Así es, pues buscaban ellos en la Biblia. No querían quedarse con lo que alguien les dijo. Bueno, ¿quién más?
abierto a participar. Aquí la idea es no que yo dé clase o que alguien dé una clase, es retroalimentarnos. Así que los que no han hablado, tienen dudas, anímense. Eh, Ahora, a lo mejor da temor. Yo sé que estamos hablando de un punto de cristología, es teología y en algunas cosas va a ser muy profundo y te da temor hablar y equivocarte. Pero, ¿sabes una cosa? Aquí estamos para equivocarnos juntos y reconocer errores. Uno de los puntos que está aquí es que debo tener la necesaria humildad para reconocer mis propios errores. Y hay veces que no hablamos porque, ¿y qué tal si me equivoco? Y creo que tenemos que reconocer justamente que aun cuando hablemos puede ser que nos equivoquemos, pero tenemos que tener esa necesaria humildad para hablar y si me equivoqué, ser corregido. No estamos aquí para este, regañarnos, sino para ir aprendiendo juntos. ¿Me explico, no? No sé si alguien más que quiera compartir algo sobre la introducción y después vamos a entrar a las 4 consideraciones en cuanto a la cristología. Adelante, pueden compartir. ¿Quién quiere hablar? ¿Alguno? ¿Alguien? ¿Algo para mencionar? Viendo un poquito, ¿te acuerdas esta mañana el consultorio acerca de doctrinas diferentes, ¿no? Diferentes formas de pensar en términos de credos y la misma interpretación que tiene la Biblia. Muchas personas toman la Biblia, hacen una interpretación personal, crean una religión y luego defienden esos principios como tal. Y esto, hoy hablábamos de grupos muy específicos como los adventistas, por ejemplo, y también hablábamos de otros grupos, testigos de Jehová, en fin, o los grupos carismáticos. La apertura a la que hacemos mención es a basarnos en los principios bíblicos para establecer nuestras conductas de vida, no interpretaciones personales, ni tampoco interpretaciones de personas, sino básicamente lo que esto requiere es el estudio de la Biblia de manera profunda, ¿no? Cuando escudriñamos realmente las escrituras, vemos que la Biblia de alguna u otra manera, ella misma se va defendiendo, nos va indicando y nos va mostrando. Básicamente ese es el principio, pero el fundamento de la cristología, por supuesto, es Cristo mismo, ¿no? El estudio de la vida de Cristo, el estudio de Cristo, y como consecuencia estamos fundamentando un principio en base a eso. Gracias, Carlos. Vamos a avanzar un poquito más también. Que acá Suriel andaba compartiendo pantalla. Entonces, por ahí, dile a Suriel que estaba compartiendo con todos acá su pantalla para que no nos hagamos bola. Esencialmente es pasando este punto y haciendo un repaso, mencionamos que tenemos que tener espíritu de sabiduría, que debo de escudriñar la escritura cada día, es decir, la Biblia es la autoridad y debo de ir a sostener con la Biblia lo que yo creo, debo amar la verdad de Dios y aferrarme a ella. Nosotros creemos que hay una verdad absoluta y es la palabra de Dios. Es ella la que dicta lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener una necesaria humildad para reconocer mis propios errores. Aún cuando quizás tenga mucho tiempo yo de conocer de Dios, llega un punto donde muchos llegan a pensar ya no tengo nada que aprender, pero no es así. Tengo que distinguir entre una declaración bíblica, o sea, lo que la Biblia dice que es así, y una conjetura bíblica. La conjetura bíblica sería, yo creo que saco esta conclusión, depende de varias cosas, y podemos hacer conjeturas. No es malo, tenemos conjeturas todos, pero tengo que reconocer cuándo son declaraciones y cuándo son conjeturas bíblicas. Vamos a pensar en una conjetura bíblica. A veces pensamos en
las coronas que Dios nos va a dar. Y a veces tenemos conjeturas, ¿no? Yo creo que las coronas van a ser literales. O puede ser que las coronas sean un premio como un reconocimiento. Entonces podemos tener nuestras propias conjeturas acerca de las coronas, pero hay una declaración, va a haber recompensa. ¿Cómo va a ser? Si la corona es literal, si es de olivo, si es de rama de algún otro árbol, o si tiene que ver con un tipo de honra especial. Esas son conjeturas y podemos tenerlas, pero reconozcámoslas. Eh, y finalmente, prudencia para sostener mis convicciones, siempre respetando al prójimo. Sostengo mi convicción, comparto mi convicción, pero el respeto no significa propiamente que tengo que aceptar como correctas las de los demás. ¿Ok? Pasando al siguiente punto, a la otra mitad del estudio, no sé si alguien quisiera tener alguien alguna pregunta o algo que compartir. ¿Tienen tiempo ahora? Si no, avanzamos. Después, vimos 4 consideraciones en cuanto a la cristología. Abro tiempo ahí. ¿Quién nos quiere compartir algo? ¿Cuáles eran esas 4 consideraciones en cuanto a la cristología? A ver, espérame, Marilu, que tienes el micrófono silenciado. ¿Libro o de la Biblia? Ahora, de nuevo, por favor. O sea, tengo una duda porque como yo apenas ahorita estoy entrando, no sé si viene en algún libro o viene directamente o ya han tomado antes este estudio. No, estamos estrenándonos con el estudio. A lo mejor siempre voy a mandar primero. La idea es que ustedes vean un video que yo mandé. Entonces, ahí en el video, el mismo profesor dice, yo no voy a dar apuntes, ustedes tomen notas. Y lo que estamos platicando es el resumen, digamos, del video. O el resumen del video. Sí. Y les compartí ahí, si ustedes... Es que no lo vi, perdón, no lo vi. Si no lo vieron, no hay problema. Pueden acompañarnos, escuchar. Pero sí, esto no va a ser, esta reunión no va a ser la clase. La clase es el video. Tú lo puedes ver en el momento que tú quieras en la semana. Terminando esta clase, puedes ver el video de la semana pasada y yo voy a mandar también el de la próxima semana. Muy bien. Gracias, de todas maneras. Los videos son cortos. Voy a poner al corriente. Ok. Sí, el primer video quizás fue uno de los más largos. Creo que duró 40 minutos. Los demás duran menos de 30 minutos. Son videos cortitos. Suficiente como para hacer las notas y pues, venir preparados acá también para compartir. Entonces, muy bien, muchas gracias. Igual normalmente pongo en silencio los micrófonos porque como hay ruidos en cada lugar, a veces si se suman todos, se escucha mucho ruido. Así que pueden levantar la mano o ustedes mismos le quitan el silencio al micrófono y ya así ya los podemos escuchar. Sigue, la segunda parte vimos qué es la cristología. ¿Quién nos comparte qué es la cristología? Adelante, Héctor. No, quítenle. Ok, bueno, yo a lo que le entendiera, como te decía al principio, mi hermano, que es la rama de la teología que estudia la persona de Jesucristo. Y ahí nos mencionaba en Mateo 16, 13, donde Jesús les decía, dice, Él les dijo, y les dijo, ¿y vosotros quién sois? ¿Quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ahí lo que yo pude ver, que él nos daba algunas, creo eran como 15 ejemplos de diferentes personas o de diferentes también religiones que tenían un concepto diferente de Jesucristo. Entonces, sí me llamó un poquito la atención porque muchos tienen el concepto de Jesucristo de una forma diferente. Y no es lo que la teología nos dice, o sea, que estudiemos, sino que es el estudio de la persona de Jesucristo, ¿no?
Así es. Ahora, de esos conceptos, no sé, ¿quién se ha topado con algún concepto extraño de Cristo que no sea bíblico? O a lo mejor que lo tuviste y quisieras compartirnos. A ver, Héctor, adelante. Está Yo, bien. y lamentablemente es de la familia, es mi cuñado. Ahí precisamente lo menciona en el estudio. Mi cuñado tiene un concepto erróneo y creo mi hermano Abundano no me dejará mentir, como que es un extraterrestre. O sea que Jesucristo no es un extraterrestre y pues creo que pues es algo erróneo, ¿no? O sea, lo que él como lo considera. Creo que es algo que sí, a la vez puede ser gracioso, pero si no estudia las escrituras, porque obviamente Jesús fue hecho hombre, o sea, él vino y fue hecho hombre por medio de la Virgen María, entonces creo que si él tiene, o muchas personas llegan a tener un concepto erróneo de Dios, o sea, puede ser que pues, estén mal, ¿no? Sí. Aunque parezca increíble, sí hay gente que piensa cosas así como que él fue un extraterrestre. ¿Quién más? Alguien que nos quiera compartir con qué conceptos se han topado en cuanto a la persona de Cristo. A ver, Lili, adelante. Bueno, yo te he platicado que tengo una hermana que dice que yo tengo un Dios y ella tiene otro Dios, que mi Dios es el equivocado y el de ella es el bueno. Ella es católica, pero católica de esos que se dan a palazos. Entonces, siempre ha discutido conmigo, hasta me ha llevado a un padre de iglesia, diciendo que lo que yo tengo por concepto de Dios está equivocado, porque ellos dicen que primero fue María y primero al último y después era María, porque pues, primero fue la madre y luego fue el hijo. Entonces, te topas con esas personas y es lo que yo te decía desde un principio, no puedes discutir con ellas, les das su espacio, les dices que sí, ellas piensan que tienen la razón, ya te callaron y ya, esa es la pura verdad. Desgraciadamente lo han dicho delante de personas que no tienen verdadero conocimiento de la Biblia ni de la palabra de Dios, y entonces lo creen también eso. Entonces, no te puedes poner a discutir y es preferible callar porque yo sé que Dios al final es el que va a poner todo en su lugar. Pero sí me he topado así con mi propia familia, que creen que pues primero es María, el último María y siempre será primero María. Ujú. Así es. Pues sí, eso es algo desgraciadamente común. Aun cuando en la teología católica se reconoce la Trinidad y ellos no van a nunca a decir que María sea parte de la Trinidad en su teología, pero pues a fin de cuentas al Hijo por la Madre. Y eso sí es parte de su forma de pensar del católico. Uh-huh. Y si bien, o sea, parece ser que Cristo solamente se queda como aquella imagen sufriente, ahora hicieron, como no pudieron hacer la procesión aquí en Tequisquiapan, la gente sacó altares a la calle y ponían todas las imágenes, y cada imagen de Cristo que uno ve ahí, eh, algunas son conocidas, otras yo no las conocía, que vi en la calle puestos los altares, y es un Cristo pues, que, no sé, muy ajeno Muerto, a nosotros, muerto. muertos, sí, el Cristo en la cruz, hablan del Cristo crucificado, y tienen tantos nombres para tantos Cristos diferentes. Puedes rezarle al Sagrado Corazón de Cristo, después le puedes rezar al Cristo de la misericordia, y otro es el Cristo de tal cosa, igual las Marías, hay tantas Marías, y todo eso crea una confusión. Cristo es Uh-huh. solo uno, y al que tenemos que conocer es al Cristo que se quiso dar a conocer. Cristo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ahora sí que no es al Hijo por la madre, es al Padre a través del Hijo. Y esa es la forma bíblica. Amén. ¿Alguien más que quiera? Carlos, adelante. Mira, yo quería comentar un poquito
el concepto de Cristo y el concepto de Dios de acuerdo a algunas religiones. En algunas religiones una cosa es Cristo y otra cosa es Dios. Hoy estábamos platicando acerca de lo que se pensaba de Cristo como hermano del diablo, por ejemplo, para los mormones, o como un maestro para los testigos de Jehová. Cuando leemos un poquito de metafísica, entonces vemos que es un maestro ascendido, Jesús, y que está al nivel de otros maestros ascendidos como Buda o Saint Germain. El concepto de hombre, pero no de Dios. Entonces, en algunas religiones no se asocia a Dios con Cristo, sino a Cristo como un ser avanzado. Generalmente son religiones que tienden un poquito hacia el humanismo, en el sentido que la idea del hombre como tal es llegar a ser como Cristo, un maestro muy ascendido. Muchas religiones han ido modificando, incluyendo, por supuesto, y con respeto lo digo, la religión católica, donde se ha desviado un poco la deidad de Cristo para la adoración de una imagen, realmente una imagen antigua, de una diosa antigua que todos conocemos, la diosa Acera, y por supuesto que hoy en día se venera. Vuelvo y lo repito con respeto, la intención es clara en todo sentido. Quien no entiende que Cristo es Dios mismo, tampoco tiene acceso a la salvación y la vida eterna. Y por supuesto que las religiones en general son formas de explicar a Dios, pero básicamente la intención es desviar el camino como tal. Cuando nosotros nos damos cuenta el papel importante de Cristo en la reconciliación de este hombre caído con Dios, también nos damos cuenta del despropósito que existe en desvirtuar a un Cristo y convertirlo en un maestro, en un sanador, en un ser ascendido. Y por eso son todas las denominaciones que existen del mismo Jesús. Cuando hablamos de la cristología, que es un estudio ya más profundo, realmente de Cristo, podemos como entender y con cierta misericordia que nosotros vamos conociendo de manera fundamentada la realidad y cómo hoy veíamos religiones como los adventistas que se sienten o están tan equivocados, o un testigo de Jehová, o un mormón, o un budista, incluso un católico, y más allá los nuevos pensadores de la nueva era, en donde están hablando de energía y por supuesto colocando a ese maestro ascendido Jesús al mismo nivel que Saint Germain o Buda o cualquiera de esas otras personas. Básicamente es una mentira. Y nosotros a través de este estudio vamos a poder descubrir la verdad. Así es. Fíjate, bueno, terminando un poquito los últimos 4 puntos, mencionaba que el primer aspecto que vimos era que la consideración es que la cristología es la rama de la teología que estudia la persona de Jesucristo, como compartía Héctor. En segundo lugar, que Él es Jesús el Mesías, y es muy importante entender quién es Cristo de acuerdo a cómo la misma Escritura lo coloca. Y me llama mucho la atención como decía también ahí en el video Raúl Ferrero, y cuando le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa misma revelación la habían escuchado todos cuando en el bautismo el Padre desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Otro pasaje también dice de Jesús, Jesús dice, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces es muy importante entender quién es Jesús. Tercera consideración es que vamos a estudiar su persona y los temas relacionados. La cristología, como todas las demás doctrinas, encajan unas con otras. Por ejemplo, mencionamos la soteriología, que es la doctrina de la salvación, está basada en la cristología, porque Él es el Salvador. La amarteología, que es la doctrina del pecado, está basada con la cristología porque Cristo cargó el pecado. La escatología, que son los eventos futuros, tienen que ver con Cristo. Entonces, las doctrinas se intercalan unas con otras y vamos a estar estudiando los temas relacionados también de otras doctrinas
con la cristología. Y por último dice, no se trata de ganar una discusión, sino de conocer su gloriosa persona. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y finalmente concluye diciendo que no llegamos a la vida eterna por un conocimiento intelectual, sino por un conocimiento personal del Salvador. Entonces terminamos ahí. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? A lo mejor yo puedo decir quién es Cristo para mí, pero la idea es que después de estudio tenga un conocimiento mucho más profundo de lo que yo he logrado. Cerrando, ¿algún comentario final que quiera dar cada quien? O aún los que no han hablado. Adelante, Fernando, estás levantando la mano por allá. Gracias. Sí, realmente todas las religiones, ideologías y hasta denominaciones dentro de los mismos cristianos creemos poseer la verdad absoluta, ¿no? Y esa es la que defendemos. De ahí la importancia del discipulado y de estos estudios, porque una de las actitudes que mencionaba Ferrero es la humildad y muchas veces a mi incapacidad de interpretación, porque bien decías en el pasaje que le decía a Jesús que eso te lo dio mi Padre, ¿no? Que está en los cielos, y Él es el que nos va a dar realmente el entendimiento, y reconociendo que estoy incapaz muchas veces para mi interpretación, que estoy incapacitado, por mucho que lea muchas de las veces para una correcta interpretación y en consecuencia aplicación. Y entender que la Biblia tiene una sola interpretación, que no quiere decir más que lo que el autor quiso expresar, y aunque puede tener múltiples aplicaciones, solo hay una interpretación. Por ahí la importancia de yo te honro por estos discipulados, por este estudio, para al final de cuentas unificar en la idea central que es Cristo. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, pues todos los invito a hablar. Uriel, ¿qué te pareció? Yo lo tengo acá al lado también. Los que no salen en la pantalla, compartan algunas conclusiones. ¿Qué les ha parecido hasta ahorita el estudio de la introducción? Héctor, adelante. Ya te abrí el micrófono. Ahí está. También algo de lo que me llamó la atención, aparte de esta introducción, lo que comentó obviamente Raúl, es que mucha gente o muchos confundimos que la Biblia es un libro, pero no es así. O sea, es un conjunto es una recopilación de muchos libros, y lo que también me agradó es de que dice que cada uno de los libros, o sea, los vamos a ir leyendo, los vamos a ir estudiando, pero ahí nos vamos a ir dando cuenta de que quién lo escribió, en qué tiempo lo escribió, hacia quién lo escribió, hacia quién va dirigido. Entonces creo que va a ser un estudio interesante, y la verdad a mí sí me gustó la introducción. Entonces esperemos que todos podamos estudiarlo, comprenderlo, y a ver, como decías, saber quién es en verdad Jesucristo. Gracias, Héctor. Suriel, adelante. A ver, Suriel, déjate. Ahí abrí el micrófono. Hola, algo que me llamó mucho la atención fue que dice que el cristianismo no es una religión, sino es confiar en Dios. Exacto. De confiar en una persona. ¿Qué más? Ya vamos a cerrar. Últimas palabras. Hay chance todavía. Bien. Lo tengo escondido acá, mi hijo. Asómate para que te vean cuando menos. Para que vean que estuviste. Bueno, si ya nadie
ahí para compartir, pues vamos a terminar orando. Les mando enseguida el siguiente video y pues la dinámica va a ser esta. Ver el video y sencillamente hacer un repaso entre todos aquí. Puedo ya dar algunas conclusiones, pero no quisiera repetir el estudio. Entonces vamos a terminar orando. Voy a pedir a mi hermano Héctor, ¿quieres despedirnos en oración? Él fue el primerito que estaba aquí conectado, así que ahora despídenos. Ok, bueno, acompáñenme, vamos a orar. Mi Dios, Padre Santo, Señor, te doy gracias por esta tarde, Padre, te doy gracias porque tú pones en nuestros corazones, Señor, acercarnos más a ti, Señor, para poder aprender, para poder conocerte más y más, Señor, y poder llevar tu palabra también, Señor, a aquellas personas que no te conocen, Padre, y que te lleguen a conocer como a nosotros, Padre. Bendice este tiempo, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y también te pido, Padre, por ellos, porque pongas en su corazón, Señor, que cada día te busquen más como yo, como mi familia, mi Dios. Gracias, Padre, el glorioso de tu Hijo Jesucristo, pongo este tiempo. Amén. Pues muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, pasen una linda noche y pues nos estamos viendo el viernes en la reunión de oración, el domingo en el servicio y bueno, también mujeres, recuerden, va a haber reunión de mujeres y reunión de varones. La de varones será pasado mañana, la de mujeres es mañana. Entonces ahí estamos, cualquier cosa pues ahí saben ustedes los horarios o pueden preguntar. Hermanos, bendiciones, buenas noches.